Buenos días. Todas las teorías políticas del Estado dicen que el Estado se compone de tres factores principales: ciudadanía, territorio y gobierno. Cuando estos tres elementos confluyen de forma armoniosa, podemos ver una estabilidad política ventajosa, como es el caso de los países desarrollados. Sin embargo, ¿qué pasa cuando uno de estos factores, como lo es la población, se encuentran en desequilibrio? Colombia es uno de los países con mayor desplazamiento en el mundo después de Sudán. Se supone que uno de los factores principales de desplazamiento es el conflicto armado en Colombia. Por ende, iniciativas y políticas que ha tomado el gobierno respecto a esto, como lo es el proceso de paz y los acuerdos y toda la implementación de estos acuerdos, debe por ende disminuir el desplazamiento de los indígenas y de toda la población campesina y vulnerable. Sin embargo, es importante destacar que de acuerdo con datos de Salgar, en el 2015 se registraron 284.242 desplazados, un aumento significativo respecto al 2014 de un 9%. De modo que es importante preguntarnos qué es lo que está generando actualmente tanto desplazamiento en Colombia, si se supone que con el proceso de paz el conflicto armado ha disminuido de manera significativa y por ende ha disminuido el desplazamiento. Por eso es importante el día de hoy estudiar qué es lo que está pasando en Colombia. Vamos a ver. Cuando vivimos en Europa, especialmente Europa del Occidente, el tema del desplazamiento de los indígenas parece alejado. Es más algo que escuchamos del exterior. Existen pueblos indígenas en Europa, cierto, pero son muy raros y aún más casi inexistente del discurso y de los desafíos políticos en el seno de la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de la poca densidad poblacional indígena en Europa, no significa que los países estén exonerados de su responsabilidad con el tema de la lucha por los derechos de los pueblos autóctonos. Por ejemplo, muchos han apoyado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Pero, en cuanto a los desplazamientos, Europa ha y sigue experimentando este fenómeno de manera exponencial. Es decir, así como pasa con los pueblos indígenas en Colombia, en Europa las primeras causas de desplazamiento y las más evidentes son las guerras y las violencias. Además de estas principales razones, hemos encontrado tres razones que son socioeconómicas, políticas y medioambientales. Finalmente, la cuestión que se plantea en la Unión Europea es la soberanía sobre el control de las fronteras. De hecho, cada país dejó este poder a la Unión Europea, pero con el incremento del terrorismo en Europa, hay un incremento de los partidos euroescépticos quienes reivindican el derecho de controlar quién puede entrar en el territorio nacional. Hasta el 2014, las comunidades indígenas representaban el 2.42% de las comunidades desplazadas en Colombia. Es importante resaltar que el desplazamiento forzado representa una amenaza directa a la existencia de estas comunidades, ya que sus sistemas económicos, culturales y sociales se fundamentan en su relación con la tierra. Según la UNIC, 65 de los 102 pueblos indígenas están en riesgo de desaparición. Como el objetivo de nuestro trabajo es dar a conocer las causas distintas a la violencia que generan este desplazamiento forzado, en primer lugar, se encuentra el despojo territorial por parte de actores económicos como narcotraficantes, grandes empresarios y terratenientes, así como la presencia de algunos colonos. No hay una cifra exacta, pero se estima que entre 4 millones y 10 millones de hectáreas han sido despojadas. Según la Corte Constitucional, una de las causas por la que se facilita esto es por la falta de titulación de tierras por parte del Estado. En segundo lugar, se encuentran el desarrollo de actividades tanto lícitas como ilícitas. Puede ser el cultivo de sustancias ilícitas, la tala indiscriminada de árboles y la minería, ilegal o legal. La UNIC denuncia que el gobierno ha concedido más de 28 millones de hectáreas a empresas mineras, provocando que haya títulos mineros en más del 50% del territorio de 27 resguardos indígenas. Esta extracción minera también ha provocado el desalojo de las tribus como Yu y Nucac en los departamentos de Meta y Guaviare. Por último, se encuentra la erradicación de los cultivos ilícitos de manera irresponsable por parte del Estado,
que afecta a los cultivos lícitos y el hábitat en general para la subsistencia de las comunidades indígenas. Sin embargo, no solamente han llegado quejas de las comunidades por contaminación de fuentes hídricas, a cultivos de alimentos y perjuicios a sus animales domésticos, sino también por perjuicios a la salud misma de los integrantes de las comunidades. En Putumayo, los indígenas manifestaron quemaduras en su piel, enfermedades digestivas y respiratorias, intoxicación y dolores de cabeza que los obligó a desplazarse. Para sintetizar, miremos algunas gráficas. A nivel mundial, 1 de cada 113 personas es desplazada. Siria, Afganistán y Somalia son los 3 países que aportan más de la mitad de la población desplazada a nivel mundial. Colombia, en el 2015, aportó el 16.9% de desplazados. A nivel histórico, una suma de 7.345.023 personas. De la población total desplazada en Colombia, 52.5% son mujeres, 47.4% son hombres y 0.1% pertenece a la comunidad LGTB. De la comunidad total desplazada en Colombia, el 6% son de pueblos y comunidades indígenas y el 17% son de comunidades afro. Entonces, ¿cuáles son las razones externas a la violencia que genera el desplazamiento? Pues bien, la pesca industrial, la explotación minera y la actividad petrolífera generan un alto impacto sobre el estado natural de los ecosistemas, lo que ocasiona la alteración y muerte de algunas especies y por ende el desplazamiento de comunidades indígenas junto con la extinción de sus tradiciones. Por ejemplo, la tribu Arahuaca, ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, y la tribu Misak y Nasa, ubicados en el Cauca, que tienen como principal alimento yuca, papa y café, resultan muy vulnerables ante los cambios climáticos al ser su fuente principal de alimentación la papa, el café y la yuca. En el caso de la tribu Sicuani, que se encuentra en los llanos orientales, tienen de fuente principal de alimentación el chorrosco, un tipo de pescado, el cual puede verse afectado por la pesca industrial. Estos son algunos de los casos para entender la otra cara del desplazamiento en Colombia. Como pudimos ver, las causas del desplazamiento forzado son muchas más que solo la violencia. Por eso, nosotros como futuros profesionales en gobierno y relaciones internacionales debemos buscar soluciones multidimensionales a este tipo de problemáticas en Colombia. Estos son los grandes retos que tendremos que afrontar en un futuro. Debemos preguntarnos hasta qué punto la comunidad internacional puede tener un papel significativo en la resolución de problemas como el desplazamiento, teniendo en cuenta que nosotros los colombianos somos los que conocemos más el problema y que podemos darle una solución. Muchas gracias a todos. Gracias.